que dice representar como el cociente de dos enteros al siguiente número decimal periódico. Ok. 0. Tengo varias copias. Dice 0.1234. ¿Cómo representamos a un número periódico? ¿Cómo representamos a un número periódico como fracción? Eso es tema de secundaria. No me diga eso, profe, que me siento peor. Miren. ¿Ven el libro? Sí. Es un libro de segundo de secundaria. Fíjense cómo es de segundo de secundaria, ¿eh? Y vean. No. Conversiones Sí. de fracciones y de decimales, ¿no? Y son periódicas. Qué vergüenza. Ah, no, pues no es esa página, es la otra. Creo que era la 18, porque la dejé de tarea. Sí, es esta. Pues vean, ¿eh? Es de secundaria. O sea, hasta a mí me dio vergüenza cuando vi ese ejercicio en la guía del poli, porque dije, ¿cómo el poli que te prepara futuros ingenieros pregunta cosas de secundaria, ¿no? Pero bueno. Dije, yo hubiera puesto unos problemas bien feos ahí. Ay, no. Lo único que tienen que hacer es pasar esta cantidad aquí. ¿Sale? Sin la línea. Esta línea significa periódico. ¿Qué es periódico? Que se está repitiendo continuamente, ¿no? 0.55555, así, hasta el infinito. Para no poner tantas veces el 5, porque es infinito, pues le ponemos nada más una línea. Esta línea ya nos dice que el 5 pues, se va a repetir indefinidamente. Ok, nada más tenemos que poner esta cantidad solita, la periódica, entre, y vamos a dividir entre puros 9. Y eso póngale como una nota, se divide entre puros 9. ¿Cuántos 9? Ah, según la cantidad de cifras que yo tenga aquí. Si tengo una cifra, pongo 9. Pero si mi cantidad periódica, por ejemplo, fuera 0.23, 23, 23, 23, 23, así, entonces, como lo abrevio así como 0.23 periódico, pongo el 23 aquí y como tengo dos cifras, le agrego dos 9. Es decir, tantos 9 como cifras. Se agregan tantos 9 como cifras arriba. Bueno, en esta guía del poli, ¿cómo nos quedaría entonces la respuesta? 9.999. Y ya, es todo. Porque ni siquiera se puede simplificar, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la respuesta? La B, ¿no? Y ya. Lo que les digo, está muy fácil. Sí, profe, está muy fácil. Qué vergüenza que yo no recordaba eso. Lo peor es que es muchas veces porque ni se los enseñaron, ¿no? De hecho, a mí en la secundaria no me lo enseñaron. Sí, la verdad, o sea, muchos ni lo Tampoco enseñan. recuerdo. No, a mí tampoco me lo enseñaron. Tampoco A mí nunca que me me lo enseñaron. enseñaran eso. No, a mí Soy tampoco. ingeniero y no me lo sé. Sí, disculpe. Sí, a mí ¿Profe? tampoco nunca me lo enseñaron en la escuela, ¿eh? Yo tenía, o sea, perdón, o sea, mi sistema educativo en la primaria igual era súper mal, o sea, nosotros hasta pasábamos y sabíamos más que el profesor. No, Te lo sí creo. era muy feo. Te lo creo, y completamente te lo creo. Sí, está muy feo. Sí, es muy malo realmente el sistema educativo y es un conflicto, ¿no? Así es, profe. Sí, yo por eso con mis alumnos, tengo alumnos de secundaria y sí los presiono mucho, pero les digo es por su bien. Así es.
creo que, como les digo, tenemos una relación como tóxica con la matemática, ¿no? Porque sí los hago sufrir un poco, pero pues, por lo menos llegan a la prepa y hablan bien de mí. Entonces digo, pues prefiero, ¿no? A que nos llevemos chido, no hagamos nada, les pongo 10 y al rato se quejen de mí en la prepa. Así es. Y lamentablemente muchos maestros hacen eso. No les enseñan en la secundaria, en la primaria, se llevan chido, sabes que tienes 10, no hiciste nada, pero pues al rato pues, afectas al chico porque pues no va a tener los contenidos y va a hablar mal de ti, ¿no? Exacto. Ese maestro era barco, ese maestro te pone 10 sin hacer nada, ese maestro no enseña. Así es. Lamentablemente ese es el conflicto, ¿no? Pues, yo tuve maestros iguales, los entiendo. Pero qué bueno que hay profes como usted. Sí, a mí se me gusta hacerlos sufrir. Les digo, les enseño como me gustaría que me hubieran enseñado, ¿no? Sí. Sí, ahorita que está lo de la pandemia sí los tengo, pero... pues ven la plataforma que usamos con ustedes. Igual ¿Sí? hice una para ellos. Les doy clase con plataforma también. Y y aparte les hice un librito como este yo lo hice. Y son más de 1000 problemas para practicar. Órale, Entonces, profe. y en la plataforma tengo ya los formatos hechos. Entonces ellos lo contestan, ingresan sus respuestas en la plataforma y ya saben si están bien o están mal. ¿Y ese no nos los puede vender a nosotros? No se puede por una razón. ¿Por qué? Porque él lo puse al colegio. Ah, ya, sí. Digamos que no le vendí los derechos, son míos, pero lo adapté para el colegio. Para el colegio, sí. Aparte es de secundaria, ustedes necesitan ya cosas más pesadas. Ay, profe, si ya vio con la anterior, imagínese, si lo necesito. Sí, ¿no? Sí, de hecho trae hasta 100 reactivos de Comipems ya hechos aquí. Bueno, para que los hagan, ¿no? Órale, Entonces, está súper bien. sí, pero digo, uno trata de apoyarlos, ¿no? Ok, tenemos que hacer este sí está más complejo, ¿sale? Este está más complejo, nos piden, la pregunta dice, déjenme lo encuentro, aquí está, encontrar el menor entero que es mayor al número real. Fíjense que desde la pregunta ya está medio raro, ¿no? Porque dice, el menor entero que es mayor al número real. Es decir, puede que haya varios números mayores que este, los va a haber de hecho, hay varios números mayores que este. De los que tenemos en las respuestas, ¿cuál es el más pequeño de todos esos posibles? ¿Sale? ¿Cuál es el más pequeño de todos esos posibles que es más grande que este? Es como decir 10, 11, 12, ¿no? Y yo les digo, bueno, 13, 14, 15. Tengo varios números. Si yo pongo al número 12.5, ¿quiénes son mayores que ese número? De los que están aquí. ¿Quiénes son mayores que ese? 13, 13, 14. ¿Cuál es el más pequeño de ellos? 11 y 10. No, 13. 13 es el más pequeño de los que son mayores que este. Ah, ya. Sí. ¿Sí? Porque yo primero identifiqué los que son mayores que este. ¿Cuál es el más pequeño de esos? 13. Aquí nos están pidiendo algo parecido. ¿Sí? De las respuestas que tenemos que ver cuáles son mayores y cuál es el más pequeño de esos mayores. Ah, ya. Por eso dice, encontrar el menor que es mayor al número real, tal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. Ahora, ¿cuáles respuestas tenemos? 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si utilizamos 3.1415 nos va a llevar años elevar al cubo y luego dividir entre 20. ¿No? Está medio complicado. En un examen de ingreso no te puedes dar esos lujos.
En lo que pierdes tiempo de borrar, escribir, cambiar de hoja, ver si no están copiando, no sé, algo. Sí, Va el tiempo, ¿no? Entonces, se te va el tiempo. Entonces, tienes que ser como que, pues, muy, muy rápido. Lo vamos a hacer por aproximación y funciona bien. Pi, sabemos que es 3.14. Pero estos decimales realmente son bajos, porque son muy cercanos aquí al 3. Esta cantidad es muy cercana al 3. Si fuera 3.5, sí cambiaría la cosa, ¿no? Porque ya estaríamos hablando de una cantidad que puede acercarse a 4 más que a 3. Pero 3.1 es muy cercano a quién? A 3. Entonces, no te vayas por el, ahora sí no vayas por pi, vete por el 3.14, vete por el 3. Vas a hacer una aproximación. Entonces, esto va a ser aproximadamente 3 al cubo, ¿entre quién? Entre 20. 3 al cubo, ¿cuánto sería? 27. Sobre 20. Sobre 20. Esta es una cantidad mayor a 1, ¿no? Mayor a 1, bueno, si lo quieren ver exacto, sería como 1 punto algo, ¿no? Es más, si quieren la hacen. Esa no les lleva tanto, ¿no? Como 1.6 y cacho. 1.3, ¿no? Aproximadamente 1.3. Ok. Esta cantidad, si ustedes hubieran tomado los decimales, hubiera aumentado. ¿Están de acuerdo? Hubiera aumentado. Esto hubiera sido más grande. Si hubiéramos tomado este punto 14, esto hubiera aumentado. Y al momento de dividir, de todos modos, esto hubiera quedado un poquito más grande. Pero como digo, esta cantidad es mínima, a lo mejor esto hubiera llegado a 1.40 y tantos. No va a cambiar tanto. Pero ya nos da pauta, esta aproximación ya nos da pauta a saber qué números son mayores de los que tenemos aquí que 1.3. ¿Quiénes serían? ¿El 1? ¿El 1 es mayor que 1.3? 2. Ah, no, el 2. Sí, porque la pregunta nos dice, ¿cuál es el menor? ¿Sí? De los números que son mayores que esto, ¿no? Entonces, primero tenemos que identificar los números que son mayores que esto. ¿Y de esos cuál es el menor? 2. 2. Esa es la respuesta. Porque si leen la pregunta, eso es lo que nos pide. ¿Cuál es el menor de los que son mayores que esto? Ya vimos que nos dio 1.3. Entonces el 1 queda descartado porque no es mayor que 1.3. Serían estos. ¿Y cuál es el menor de estos? 2. Y vuelvo a lo mismo. No tuvimos que hacer una superoperación de 3.14 por 3.14 por 3.14. Ahora sí es peor, 3.1415 por 3.1415 por 3.1415. Luego dividir eso entre 20, que iban a ser muchos decimales. No hay que hacerlo. Porque como este valor, les digo, es muy cercano a 3, tómenlo como 3. No va a afectar casi el resultado. Lo tomo como 3, rápido me da 27, divido, esto sí lo puedo dividir rápido, me da 1.3. Y simplemente lo que hubiera cambiado al tomar estos decimales es que esto ha cambiado a 1.4, 1.5. Pero ya con eso de todo sigue eliminando al 1, ¿no? Nos hubiera dado 1.4, seguía eliminando al 1. Y no se acercaba al 2, no lo pasaba. No. Entonces quedaban estas respuestas. Y la más pequeña era el 2. Entonces digo, es como pueden ir jugando con ciertas técnicas para que no pierdan tanto tiempo. No, super tips, profe. Muchas Pregunta gracias. tonta, profe. ¿Mande? Le voy a hacer una pregunta tonta. Bueno, es que, ¿por qué No hay preguntas tontas, créeme, no hay ninguna. Ajá. ¿Por qué se había dividido entre 20? Ah, porque así venía en el problema. La pregunta sí viene. Ah, sí. En la pregunta nos están diciendo que de estas cantidades, ¿cuál es la más pequeña que es más grande que esto? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Pues aproximar cuánto vale esto, ¿no? Lo aproximamos cuál era el valor de esto y nos dio 1.3. Y ahora sí, podemos ver de estos cuáles son mayores que 1.3. Pues serían del 2 al 4. De esos, ¿cuál es el más pequeño? 2. Sí. Pero por eso dividimos entre 20, porque la misma pregunta lo trae, ¿no? Sí.
Súper, profe. Sí, no hay preguntas antes, Carmen, nunca. Nunca. La siguiente es muy parecida a la primera. Ordenar en forma ascendente las siguientes cantidades. Puta, y cuando vi al Leo Tuber que hizo esta también sacando sus raíces, más me dio coraje, ¿no? Sí, profe. Es que en vez de ayudarte, te complican la vida. O sea, imagínense, pónganse a hacer en el examen esas 3 raíces. Bueno, haz una raíz cuadrada de 2 y luego multiplícala por 2 y luego divide entre 2. No, es un despapalle. Entonces, a mí sí me estresa que hagan eso. Que en vez de ayudar, Sí, como dice usted, más para el examen. Todavía fuera ejercicios comunes para la escuela, bueno, tienen tiempo, pero en un examen no tienes tiempo, ¿no? sí. O sea, se te cae la goma y ya perdiste 10 segundos, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Volteas la hoja y se pegan las hojas y ya perdiste otros 3 segundos y te pasa cada rato, ¿no? Y luego Así que lo que dan indicaciones y en lo que te equivocaste y borraste, o sea, se te va yendo el tiempo. Que si viene español que la lectura te lleva 10 horas, o sea, ya fuiste, ¿no? Entonces, sí, no. Y en mate normalmente cuando son problemas no lo lees una vez, lo lees por lo menos 2 veces. Sí. Es difícil a la primera entenderlo. Yo soy matemático y luego los tengo que leer hasta 5 veces, ¿no? A ver, vamos a leerlo bien porque no te cuadra bien lo que te pregunta. Entonces, Imagínese, usted nos dijo, usted es matemático y uno que es un simple mortal. no, digo, o sea, siempre a todos nos pasa, a todos. Siempre tienes que leerlo por lo menos 2, 3 veces. Entonces, en un examen que tienes el tiempo encima, minutos o segundos son valiosos, ¿no? Son ¿Sí? súper valiosos. Y te digo, y ponerte a sacar la raíz cuadrada. Digo, no es difícil sacar la raíz cuadrada, no, realmente es muy sencillo. Pero en un examen estás nervioso, estás estresado, o sea, Así es. recordar todo es complicado. Fíjense, nos piden ordenar de menor a mayor, ¿no? Lo vamos a resolver igual con puro análisis. Fíjense qué bonito es con el análisis. Si una cantidad la divido a la mitad, ¿se vuelve más grande o más pequeña? Pequeña. Más pequeña, ¿están de acuerdo? Si algo lo divido a la mitad, se vuelve más pequeño. Eso ya me dice en automático que esto va antes que el 2. No, pero es raíz de 2. Es antes que la raíz de 2. Esta cantidad y esta, si las comparo, esto es lo mismo que esto. Pero como esto está dividido entre 2, ya es más pequeño en automático que esto. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿no? Sí. Ya, es más pequeño. Si una cosa la multiplico por 2, ¿se hace más grande o más pequeña? Grande. Grande. Entonces, esto en automático ya es más grande que raíz de 2, ¿no? Sí. ¿Están de acuerdo? Porque es 2 veces esto. Es su doble. Y ahora bien, lo que sí podría generar un poquito de conflicto es dónde encaja este 2. Pero, fíjense, aquí nos quedaría como el conflicto de qué es más grande. Sabemos claramente que 2 es más grande que la raíz de 2. Eso nos queda claro, ¿no? Que al sacar raíz cuadrada se reduce. Pero la pregunta interesante sería, ¿quién es más grande de estos 2? ¿2 raíz de 2? Un rey de 2. A ver, esa pregunta, ¿quién es más grande, 2 o 2 raíz de 2? Yo opino 2 raíz de 2. Exactamente. ¿Cuál es el argumento? Que en las respuestas no hay ninguna que tenga esa secuencia. Más que. No, bueno, esa sería una muy buena respuesta, ¿eh? Para el examen sería muy buena. Si no hay alguna que tenga más grande al 2, pues ya en automático se descarta, ¿no? Ahora, si les doy el argumento lógico, por cualquier cosa que sí viniera, un argumento lógico, siempre que multiplicas algo, siempre que multiplicas un número, mejor dicho, siempre que multiplicas un número por algo mayor que 0, crece. ¿Sí? Mayor que 1. Siempre crece. Siempre que multiplicas algo, sí, porque si es entre 0 y 1 es fracción, reduce. Siempre que multiplicas algo
o un número por algo mayor que 1, crece. Y eso ténganlo bien claro. Siempre que multiplicas algo, o un número, mejor, siempre que multiplicas un número por algo mayor que 1, crece. ¿Ok? Siempre. Sí, Si tú profe. multiplicas al 3 por 1.5, ¿cuánto te da? 4.5. Creció. ¿Se dan cuenta? 3 Sí. lo multipliqué por un valor mayor a 1 y creció. ¿No? Se hizo 4.5. Sí. Si al 2 lo multiplico por 1.1, ¿cuánto da? 2.2. Multiplica el 2 por algo mayor que 1. ¿Qué le sucedió? Creció. No. Nosotros sabemos que la raíz cuadrada de 2 es mayor que 1, ¿no? Porque la raíz cuadrada de 1 es 1. Pues entonces la raíz cuadrada de 2 debe de ser mayor que ¿quién? Que 1. No. Entonces, si esta cosa es mayor que 1, al multiplicarla por 2, ¿qué le va a suceder a esto? Al 2, ¿qué le va a suceder? Va a crecer. Incrementa. ¿Sí? 2 multiplicado por algo que raíz de 2 que es mayor a 1, va a crecer el 2 y pues va a vencer a 2. Entonces podemos decir que primero iría el 2 y luego 2 raíz de 2. Porque este 2 es este mismo, pero aquí está multiplicado por algo mayor a 1. Entonces en Exacto. automático ya crece más que este. Ah, Y ya. Y díganme cuándo tuve que sacar la raíz cuadrada de 2. nunca, profe. No, nunca. Nunca, ¿no? Ahora, si quieren ser como el youtuber, no, es que yo crecí con la raíz cuadrada de 2. Pues hay que hacer la raíz cuadrada si quieren, ¿no? No está tan complicado, pero le van a sufrir. Mi consejo es, usen esto. Váyanse con la cuestión lógica, porque si no van a tardar mucho en el examen. Sí, profe. Busquen esas pequeñas características de, si divido entre 2, pues ya vale menos, ¿no? Como este de aquí. Es la misma cantidad, pero eso está dividido entre 2. Si yo divido entre 2 algo, pues Entonces se es reduce. menor. Ajá. En automático vas a la izquierda. Si este es 2 veces esto, cuando yo multiplico algo por 2, pues incrementa el doble. Es más grande. Entonces va a la derecha. Y ven cómo lo vamos estructurando nada más con cuestiones lógicas, ¿no? Y acuérdense mucho de esta. Si yo multiplico un número por algo mayor que 1, ¿qué le va a pasar? Incrementa. Entonces, si este raíz de 2 lo multiplica, este 2 lo multiplico por algo mayor que 1, que es este raíz de 2, pues incrementa. Pues en automático vence al 2. Ahí está. Sí, profe. Y si no, siempre está la buena raíz cuadrada de esperanza. Es curioso, porque con ustedes les digo, eviten la raíz cuadrada, ¿no? Y casualmente con el salón secundario estoy viendo raíz cuadrada y con ellos es al revés. Profe, ¿podemos usar la calculadora? No, ustedes hagan la raíz cuadrada. Al revés. Sí. A ellos los obligo ahorita a que saquen la raíz cuadrada y con ustedes es a la inversa, eviten la raíz cuadrada. Exacto, es el contexto. Exactamente es el contexto. También esas operaciones nos pueden quitar tiempo para otros problemas más complicados que necesiten verdaderamente más cálculos y más procedimientos. Como cálculo, la parte de cálculo te la va a requerir. Ahí no tienes un argumento lógico para salir. Cálculo sí es forzosamente hacer los cálculos, ¿no? Forzosamente. Por eso tenemos que ir ahorrando segundos, minutos para los problemas complicados. O para las lecturas de español, ¿no? Que también Sí. ¿Sí han visto las lecturas del poli? Son como de 2 hojas, ¿eh? Entonces, Ay, no puede ¿En serio? sí, en serio. Luego les vamos a pasar unas que vamos a ir resolviendo también, bueno, con otro maestro. Son de 2 hojas, ¿eh? En serio. De guías oficiales, ¿eh? No creo que son... Oh my God. No creo que son cuentos que yo ahí tengo, no, o sea, son de guías oficiales y van a ver que son 2 hojas. Entonces, es donde tienes que aprovechar estos segundos, minutos ahorrados para poder utilizarlos ahí, ¿no? Es verdad, profe. Sí. Bueno, le vamos a dejar ahorita aquí. Vamos a continuar resolviendo esa guía la próxima semana. Los domingos vamos a dedicarnos ya a hacer guías nada más para estar practicando.
pero pues ayuda bastante esta cuestión del razonamiento. Bastante. ¿Sale? Sí, profe. Hagan, Vale. intenten los demás. Inténtenlos para que vayan practicando. Y nos vamos a ir tardando un poquito porque las quiero ir explicando bien. No nada más hacerlo, sino irlo explicando bien, con los trucos. Pero en la semana voy a mandar la otra lista. Las vamos contestando todas. Esta es de la guía 2020. Sí, profe. Váyanlas, si pueden imprimirlas o copiarlas a mano, váyanlas teniendo, porque les digo, un consejo que les doy para el examen del poli es, y de verdad, nunca me ha fallado. Se los puedo decir, tengo 10 generaciones que han entrado al poli, es así sin problema. Y el truco es resolver todas las guías del poli que podamos. La 2020, siempre hacemos la del año en curso, que sería en este caso 2021, y hacemos las de 3 años anteriores. O sea, en este caso sería hacer la 2021, la 2020, la 2019 y la 2018. Y con eso, seguro te quedas, porque los ejercicios los reciclan. Les cambian valores, pero los reciclan siempre. Entonces, siempre sale, y ahí sí salen muchos de la guía, ¿eh? Y de verdad, con eso no falla. No falla. En la UNAM no es así. En la UNAM sí cambian las preguntas muchas veces radicalmente. Y si ya hicieron el UNAM, verán que saldrá 1 o 2 de la guía, pero no salen tantas. Ahí sí no salen tantas, pero en el del poli sí. Tienden a sacar mucho de la guía. Y van a ver que la guía 2021 va a ser muy parecida a esta. Entonces, aquí vamos a hacer guías. Nada más guías. ¿Sale? Gracias, profe. Sí. Sale. Pues los dejo entonces para que vayan a misa. Todavía alcanzan a llegar a la de 12. Eso no es de Gracias, Dios, profe. profe. Ya si no van, nos Gracias, vemos por ahí en profe. el infierno también. En el inframundo. No van, ¿no? Yo no voy, entonces. Yo Igual tampoco. topo por ahí, ¿no? En el infierno nos vemos. Ahí, si no van a misa, nos vemos entonces en el otro lado, en el inframundo, no sé qué es. Bueno, cuídense. Eso, profe. Buenas Dale, tardes. profe. Gracias, luego. profe. Hasta luego.